La palabra al asambleísta Vallejo. Gracias, señor presidente. Escuchamos la Un intervención del saludo a los legislador José Luis colegas Vallejo. legisladores y legisladoras. Un saludo a los ecuatorianos que siguen este debate. Quiero hacer una mención de agradecimiento a las personas que de todas maneras han contribuido a que en mi querida provincia de Carchi se contenga el incendio que consumió cerca de 800 hectáreas de la Reserva Ecológica El Ángel. A todas las personas que han contribuido y que siguen ayudando, muchas gracias. Asimismo, quiero hacer una mención especial al Cuerpo de Bomberos y a la Alcaldía de Quito por hacerse presentes ante esta tragedia natural. A ellos nuestra gratitud permanente. Es dolorosa y profundamente lacerante la realidad que vive el país. La inseguridad nos ha confinado al temor permanente. El legado de sangre, hambre y miedo que nos dejaron los dos últimos gobiernos nos siguen pasando factura. Sigue fracturando el proyecto de vida de los ecuatorianos y sigue siendo un problema a resolver. En materia de seguridad, no será mi intervención la primera que haga un llamado a evitar la demagogia, los populismos punitivos, un llamado a evitar la improvisación, sino más bien un llamado a resolver la crisis con responsabilidad. No podemos olvidar que trabajamos para nuestra gente, trabajamos para las futuras generaciones, no para las futuras elecciones. El proyecto de ley relacionado con la monetización de recursos económicos que hoy debatimos, sin duda alguna debe convertirse en una herramienta para atacar las fuentes de financiamiento del terrorismo y el crimen organizado. No obstante, hay que tener cuidado con la retórica jurídica entusiasta que pretende con vehemencia desmantelar aún más el Estado de Derechos. Existen varios mitos que debemos discutir con claridad sobre la ley de extinción de dominio. El primero de ellos es comprender que aquella institución jurídica no es trasplantable entre los estados sin que medie por lo menos un examen de compatibilidad con el ordenamiento jurídico o un examen de constitucionalidad si se quiere. Pues intentar justificar varias modificaciones a la ley de extinción de dominio con el caso colombiano, sin considerar que en Colombia la extinción de dominio tiene rango constitucional, sería como intentar explicar las mareas, obviando el efecto de gravedad que la luna ejerce sobre ellas. Se requiere cuidado particular con estas precisiones, pues estas pueden significar la diferencia entre una nueva ley que sea útil y aplicable o un caso fallido de intentar apagar el fuego con gasolina. Creo que todos estamos de acuerdo que el proceso de extinción de dominio es sui generis y es particular. Sin embargo, no debemos confundir lo que se entiende por objeto ilícito en el derecho civil ecuatoriano con lo que se entiende por objeto de origen ilícito y objeto con fin ilícito de la extinción de dominio. El artículo 1478 del Código Civil establece que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público ecuatoriano y el efecto de aquello sería la nulidad, mientras que en la extinción de dominio el origen o el fin ilícito provoca la extinción de dominio. Es por esa razón que un objeto lícito en un negocio jurídico puede transformarse de origen ilícito o con fin ilícito luego del proceso penal. En otras palabras, se requiere de una sentencia condenatoria ejecutoriada para establecer que un objeto es de origen ilícito o con fin ilícito. A decir de varios medios de comunicación, existirían patrimonios importantes de líderes criminales que se encuentran en manos de testaferros. Y desde allí nace la discusión. Se estiman en algunos casos 21 millones de dólares, en otros casos se habla de 120 millones en activos.
Los casos penales están en curso, sin embargo, parecería que nos olvidamos que la ley vigente permite la extinción de dominio sobre bienes de origen injustificado. Si una persona, por ejemplo, de 19 años, tiene una casa de $250.000, a no ser que se haya ganado la lotería o que haya la existencia de un evento excepcional o extraordinario, es lógico presumir que esos bienes tendrán un origen injustificado. Si actualmente existen 21 o 120 millones en manos de testaferros, que se realice la investigación patrimonial, que se determine si pudieron justificarlos o no y que se extinga el dominio, por supuesto. Y en esos casos, ¿qué se está esperando si el ordenamiento jurídico lo permite? Pero no intentemos eliminar la sentencia condenatoria ejecutoriada como requisito de procedencia para la extinción de dominio en bienes de origen o con fin ilícito. Se ha dicho que la extinción de dominio no afecta a las personas, que por eso no se requiere sentencia ejecutoriada condenatoria. Voy a tomar el ejemplo que utilizó el doctor Ormaza en su comparecencia en nuestra comisión a propósito de un bien con fin ilícito, que sería una casa en la que los traficantes de armas guardan los bienes, es decir, es un medio para cumplir un fin ilícito. Y como no se requiere sentencia, se avanza hacia la extinción de dominio de esa casa por considerar que tiene un fin ilícito. ¿Creen que aquel patrimonio que se extingue no afecta a las personas? La respuesta es que sí afecta, por supuesto, y por esa razón que la sentencia condenatoria ejecutoriada es el mecanismo que genera certeza de que efectivamente se cometió un ilícito y que el bien cumplió el fin ilícito. Porque podría darse el caso de que el dueño de la casa nunca supo de las armas y tampoco tenía conocimiento y voluntad para participar en el ilícito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en sus propiedades alguien entierra armas y luego, como no se requiere sentencia, sin que los haya ni siquiera vinculado a un proceso penal, se extingue el dominio de sus bienes? Creo que queda claro y no hay duda que una afectación a los bienes es una afectación a las personas. Colegas legisladores y legisladoras, es nuestra responsabilidad garantizar el derecho a la propiedad privada, al patrimonio familiar, al debido proceso, a la inocencia. Es nuestro deber garantizar el Estado de derechos. Asimismo, es nuestra responsabilidad evitar que la retórica de la doctrina del shock termine convirtiendo un instrumento como la extinción de dominio en un mecanismo que vulnere los derechos constitucionales. Espero que la comisión recoja nuestras observaciones. No podemos eliminar la sentencia condenatoria ejecutoriada para proceder con la extinción de dominio. No podemos apoyar que se elimine el recurso de revisión sobre las sentencias de extinción de dominio. No podemos apoyar que los afectados por una extinción de dominio, por una denuncia maliciosa y temeraria, no puedan seguir acciones civiles y penales. En definitiva, ¿estamos de acuerdo en eliminar las fuentes del financiamiento del terrorismo y del crimen organizado? Sí, y 1000 veces sí, pero la regresividad en materia de derechos e instrumentalización del derecho para perseguir a las personas de bien y sus patrimonios, claro que no. Que la cura no sea peor que la enfermedad. Muchas gracias, presidente. Eran las preocupaciones que